primera boda igualitaria simbólica. Ha sido el primer ministro de la primera boda igualitaria simbólica en Tlaxcala. Ha desarrollado concursos de dulces, ha sido organizador de concursos de dulces. Ha realizado varias ponencias en donde ha hablado de haciendas de Tlaxcala. Estuvo en Bogotá haciendo la presentación de una posada tlaxcalteca. Em, ha, ha realizado varias ponencias, de entre las que he mencionado. Tiene una certificación como instructor de cursos en el ICE México. Ha realizado varios cursos a nivel nacional, internacional, que tienen que ver con itinerarios del turismo, rutas turísticas. Ha tomado cursos de paleografía, otros cursos sobre gestión y registro de colecciones, otros referentes al tema de la práctica museográfica, principios básicos para el montaje de exposiciones. Ha tenido varios premios y reconocimientos en cuanto a construcciones culturales e identidad de las crónicas al virreinato en la Nueva España, arte, historia y cultura en el 2019. Eh, ha tenido premios en cuanto a participación en la primera reunión de la cultura comunitaria en el municipio de San Pablo del Monte. Ha tenido reconocimientos como conferencista en los foros de turismo del Congreso del Estado de la ciudad de Huamantla. Ha tenido premios como desarrollador de proyectos culturales y turísticos en los municipios del estado de Tlaxcala. Tiene varias publicaciones. Una de ellas son Antología Cóctel de Letras, Antología Letra Espiral, Haciendas de Tlaxcala, los museos de Tlaxcala, los ferrocarriles en Tlaxcala, Patrimonio Cultural, calendario de dulces, tradiciones de Tlaxcala y un recetario tradicional de la cocina del municipio de Tlaxcala y antología Sensontle, que es una narrativa también del Instituto Tlaxcalteca de Cultura. Habiendo dado una semblanza, resumí su semblanza y le voy a compartir pantalla y le cedo la palabra. En la sesión de preguntas, ¿quiere usted dejarla al final o a la mitad de su ponencia? Preferiría que fuera la mitad para que las preguntas no vayan y de preferencia, incluso si tiene alguna pregunta en un momento y viendo la imagen, podría ser mucho más ágil. Bueno, De- levantando la mano, cualquier cosa, o si consideran, yo no tengo problema en eso y para que vayamos enriqueciendo esta presentación. claro que Ujú. sí. Muy bien, entonces todos están invitados e invitadas a hacer sus participaciones al momento en que vaya nuestro ponente haciendo su exposición. Nada más les pedimos que levanten la mano en el icono de los del Zoom. Entonces, si me permite, voy a compartir su pantalla y le cedo la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente muy buenas tardes a todos y como siempre agradeciendo tanto al rector Mortimer Bouchot y al arquitecto Arquímedes Lucho Zulbarán por esta invitación a poder hacer un poquito pues el trabajo, la presentación de lo que me corresponde aquí en el estado de Tlaxcala. La presentación que tenemos el día de hoy, como lo mencionan, los procesos de elaboración de la talavera como patrimonio inmaterial de la humanidad. Esto recalcando que no son los diseños, no es la talavera en sí, físicamente hablando, sino son los procesos con los cuales se elabora. Con lo cual, Tlaxcala, junto con Puebla, y también lo que corresponde a dos poblados en España, que es Puente de Obispo, y lo que corresponde también al pueblo de Talavera en España, es el primer patrimonio inmaterial que pues corresponde a dos continentes, que compartimos orgullosamente y que vamos a ir hablando sobre estos procesos y cómo se va desarrollando. Vemos la siguiente, por favor, si es tan amable. Aquí no se alcanza a ver, él comentaba que es a partir de, se puede hacer un poquito más pequeña, ya no se ven las letras. Bueno, en esta quería mencionar acerca precisamente de que es a partir del siglo XVI que se establece la talavera en Tlaxcala. Hay una gran controversia, bueno, de cualquier manera, la talavera como tal ha generado una controversia muy alta, una
se han manejado discusiones acerca de dónde es el origen, de cuáles son los diseños, de cómo se establece, que iremos viendo, y sobre todo también porque hace algunos años la maestra Mari Carmen Serra Puche, de parte de la UNAM, establece que en la zona arqueológica de Xochiteca, no sé si han oído hablar sobre ese tema, establece que ya Xochiteca, que es una zona arqueológica construida aproximadamente el año 300 al 600 después de Cristo y que es reutilizada por los habitantes de la zona arqueológica de Cacasla entre el año 650 al 900 después de Cristo, ella encuentra vestigios de cerámica y asegura que mucho antes de la llegada de los españoles ya se había establecido la talavera. De entrada, pues sí sería un poquito complicado hablar como tal de un tema como la Talavera, cuando tiene una denominación de origen, cuando tiene el nombre de un poblado específico en España y que además era reconocida como Talavera de la Reina y que ya se identifique a partir por lo menos del año 750 después de Cristo como un elemento propio también para Tlaxcala. Son elementos en cerámica, efectivamente, pero bueno, ese tema está ahí todavía a discusión. No soy yo quien tiene que determinar si es verdad o es mentira. Yo no soy el especialista, por supuesto, pero sí, efectivamente, se han ido a mencionar, está ese tema ya en, pues, en la mesa de discusión. Vemos la siguiente, por favor. Entonces, hablamos que a partir del siglo XVI se establece lo que son los procesos de la talavera en Tlaxcala, que eso es algo muy interesante que vamos a poder determinar. La talavera es un tipo de cerámica muy propia que cumple con ciertas características, además muy específicas, que es precisamente el poder establecer un material, en este caso, dos tipos de barro inicialmente que se establecen para este tipo de material o de presentación, que es tanto el barro negro como el barro, que es un barro pardo, que al cual le llaman barro negro, y un barro de color ligeramente rosado, que es identificado como barro blanco, con lo cual se puede determinar a partir de este tipo de trabajos. En el caso de la talavera, los procesos que estaba mencionando tienen que ver con una función específicamente que tiene que ver específicamente con lo que es los procesos que se considera que son 12 pasos para la elaboración de la talavera, que es lo que se establece posteriormente, que es lo que vamos a... tenía algunas, tenía algunas acepciones que quería mencionarles y que aparecían, que ya no las alcanzo a ver para que lo podamos, entonces vamos a Mire ver. que la presentación, perdón, discúlpeme, en la presentación no se ve ningún texto. Tal vez a la hora que lo convirtió en PDF, Se porque, borraron. ajá, no, Ajá, es que no vienen con sí. texto. No se preocupe, ahorita lo resolvemos. Deme nada más unos segundos Claro. para que hablemos el mismo tema, si no, voy a empezar a Bueno, divagar, bueno. ¿verdad? Ajá. No, no, no. Permítame tantito. Elodia Márquez, Elodia Márquez, ¿puede apagar su micrófono? Elodia. Ajá, Elodia, por favor, ¿puede ajá. apagar su micrófono? Disculpe, ponente, permítame tantito. Quiero hacerla por estar, no localito al contarlo Elodia, bien. Elodia, ¿puede Creo que sí. apagar? ¿Puede Ya les había apagar? comentado que terminé de estudiar mi carrera. Ajá. Hola, Y me piden hacer el hola, servicio social. Entonces hola, estoy en una dependencia del gobierno. hola, Elodia, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Gracias, Ahora perdón, sí. Ay, sí, es que ya no nos oíamos adecuadamente. gracias, perdón. Estoy a sus órdenes en lo que necesite para su Sí, presentación. Si quiere enviarme otra presentación, yo la puedo recibir y esa es la que podemos ujú. exponer. Usted me indica. Sí, es que le envié la presentación también por correo al maestro Lucho y quién sé por qué extraña razón, ya no tiene el seguimiento que yo le había puesto. Si Algo quiere, me está pasando aquí. envíemela por favor al chat de Teams, a mí, al chat de Zoom y yo se la puedo proyectar. ¿Es esa que Ajá. usted se refiere? Envíemela por favor en la parte inferior de del Zoom.
Mire, si no la comparto de una vez, aquí la tengo, nada más si me permite para poder compartir pantalla. Ahora Claro. sí. Doctor Mortimer, ¿puede usted intentar compartir? Sino que el doctor Mortimer le dé el privilegio para compartir, por favor. ¿Quiere Ajá. probar Ya si ya puede usted está, compartir, por favor? A Ah, ver. sí. Gracias, doctor. ya está Sí, para dice, compartir, ¿eh? gracias, doctor. Sí. A ver si quiere usted probar, por favor. Sí, Ujú. ya se A ve, ver, ya se está ¿ya se empezando a ve? ver. Perfecto. Pero Ahora sí, un aquí están segundito. las letras. Ya me estaba yo espantando. Dije, ay, Dios mío. Bueno, entonces comentaba acerca de la talavera, es un tipo de cerámica mayólica. Se le llama mayólica porque se aplican algún tipo de metales para darle ese brillo. Entonces, sobre todo, y lo vamos a ver más adelante, me anticipo un poco lo que es el estaño y el plomo. Que esto también, un poquito hablando sobre el tema, de entrada se ha generado una controversia acerca del uso del plomo en el caso de la cerámica. Un ejemplo, por ejemplo, los barros como tal, las cazuelas, las ollas de barro que se utilizaban comúnmente para la cocina, que este es uno de los mitos mayores, dicen, ya tiene un alto contenido de plomo, lo cual es cancerígeno. ¿Cuál es la situación? Porque algunos productores sobre todo dicen, pues yo desde que me acuerdo de los abuelos de mis abuelos, ya producían ollas y cazuelas y jamás hubo problemas de cáncer. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que anteriormente, por muchísimos años, se utilizaron cucharas de madera. Entonces, al vaciar o al raspar el fondo de las cazuelas de las ollas, no causaba el daño que ahora causan las cucharas de peltre, de aluminio, y que van raspando, y entonces sí hay desprendimiento de este tipo de materiales. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el mito, sobre todo en la Talavera, acerca de utilizar esmaltes metálicos que le da esa belleza tan espectacular? Precisamente que la gente dice, no utilices talavera porque tiene plomo, porque tiene metales que son dañinos, que te causan problemas. Tomando en cuenta que para poder hornear una pieza de talavera tiene que alcanzar arriba de los 1200 grados, lo cual en una estufa, en un horno común, es prácticamente imposible alcanzar semejantes temperaturas como para considerar que los barnices, los materiales, se puedan desintegrar o se puedan desprender. Y además, otra de las cuestiones, cuando se trata de utensilios para la comida, comúnmente es para servir, no para preparar o para hornear. Digo, es muy raro que alguien utilice un plato de talavera y diga, lo meto al horno, incluso al de microondas, para preparar un alimento. No es común, sino que se exalta la belleza de estos materiales al momento de servir en un platón, en una jarra, etcétera. Entonces, con eso, pues tenemos y el por qué resulta el nombre de cerámica de mayólica. Discúlpeme, Perdón. discúlpeme, necesito comentarle que dice que está usted compartiendo pantalla, pero aún no se ve. Le acabo de enviar en el chat la manera en que se está observando en la pantalla. Uh-huh. A ver, déjeme ver qué está ocurriendo. Sí, por favor. Esta es la parte donde, a ver, aquí dice compartir. Ahora sí. A ver, es que decía que estaba usted empezando a compartir, pero todavía no se ve, se visualizaba nada. Ahorita dice Juan Antonio Corichi está empezando a compartir, pero Bueno. aún no se ve. Y es que hace ratito se quedó así su pantalla y yo no lo podía ver. Entonces no sé si los asistentes pueden visualizar la pantalla que está compartiendo el ponente. No, Ay, no se puede ver. No hay ajá, imagen, no hay No, nada imagen. más dice compartir. sí. Así es. Ok. Y es que las presentaciones que a mí me envió el doctor Lucho, en Ajá, la primera no viene texto, en la segunda sí viene texto, pero en la primera no viene ajá. nada de texto. A ver, entonces hagamos lo siguiente. Sí, estoy atento, usted me indica. Ajá. Le comparto esta primera. Y Aquí muy me dice bien. que su pantalla compartida se está cargando. Bueno, esperemos tantito a ver qué. Es que así se quedó hace ratito y no podíamos ver nada. Si quiere usted enviarme su presentación con el texto, Claro. a donde tiene que hacerlo es, mire, le voy a compartir pantalla para que vea Ajá, usted en qué apartado tiene usted que enviarme el, el texto. A ver, claro. ¿cómo se ve? Permítame tantito. Es que quiero ver la pantalla, cómo se ve en el Zoom, pero no me aparece. Mire, le voy a mandar impresiones. Usted puede ver la imagen que le mandé en el texto, en el chat. ¿Usted lo puede ver? La imagen que me envió en el chat, a ver, déjeme ver.
porque ahí fíjese que le acabo de enviar a usted y a todos una imagen de cómo se ve la pantalla de Zoom. Ajá, Entonces, del lado derecho hasta abajo está un lapicito que dice formato y luego una carita, adicionar emoji y luego está uno que dice file, que es una hojita doblada. Usted le hace clic ahí, déjeme si le puedo tomar impresión de pantalla. ajá. A ver, impresión de pantalla, a ver. O sea, porque tiene para compartir pantalla, luego tiene reacciones, aplicaciones y la pizarra. Ujú. A ver, tampoco veo nada, es oscura. Sí, me desconectó el Zoom, pero ya regresé, ya regresé. Ah, A ver, yo perdón. dije, ah, ya no veo nada, aquí estoy, ya me quedé Sí, es que sabe que se fue, peor que entonces antes. se fue la sesión. No, no se preocupe. Mire, del lado Ajá, derecho está el chat, ¿de acuerdo? ahorita Usted, que me deje entrar porque está. sí, a ver, Ujú. el A chat. ver, Entonces, le voy a compartir mi correo. ajá, ¿Cómo aparece? Mi correo es C de Carlos O de Oscar. Es que quiero escribir en el chat. permítame, sí, Sí, permítame un notas. segundo. Claro, no es notas. Eso, chat. Vereza, Ahora sí. es C de Carlos. Ujú. Ya está. Mire, se lo voy a mandar ya encontré el chat. En el chat Ajá, voy a mandar mi correo. ajá. Y por favor, me manda su presentación. Eso lo acabo de Claro, enviar. Mire, Copame Copame 8. 8, Ajá, por favor, me lo envía y yo ahorita que lo reciba inmediatamente la puedo compartir, por favor. ajá. Le pido disculpe los inconvenientes, pero así No, pasa pues con es esta que nos línea. pasa así Ujú, cuando uno menos se le espera. ujú. A ver, y yo estoy aquí pendiente del el envío. Al momento en que ya lo reciba, lo descargo y le empiezo a compartir. Claro. A ver, que me deje entrar. Veamos. Mm, ¿Sabe qué es lo que podemos hacer en lo que va cargando? Y si no, podemos seguir compartiendo pantalla con las imágenes. Yo tengo aquí el escrito y de todas maneras se las vuelvo a enviar porque ve que no tengo ningún problema en compartirla. De todas maneras van viendo las imágenes y yo tengo aquí ya la presentación escrita, ¿no? ¿Cómo ve? Sí, entonces, Porque me saca como del usted me correo. indique, como usted me Ajá. indique. Sí, porque le pesa a mi máquina el estar en Zoom, ya tenía el WhatsApp, ya lo cerré, entonces sí me está tardando en abrir y pues lo estoy haciendo esperar y eso para mí pues no es lo correcto. ¿Cómo ve? Sí, entonces, ¿comparto pantalla? Sí, y en lo que vamos viendo y dice que la segunda parte de cualquier manera sí Sí. está Sí, mire, habilitada. le voy a mostrar. Espéreme, nada más, déjeme ver que Ajá, yo mueva eh, déjeme ver que mueva esta barra. Mire, esta es la segunda. Mire cómo la ajá. segunda sí tiene texto. Sí, y las dos se supone que la debían de tener, pero como Y dice, no esta, aparece. así está, ve usted. Así es como apareció, ¿eh? Ajá. También de hecho me está diciendo, ah, ahora sí ya se ve. Sí, sí, es lo que yo estaba, dije, qué raro que no. Estuve poniéndole los textos y no aparece ninguno. Ujú. Entonces nos quedamos en la primera y ya vamos avanzando. Ahorita yo abro mi presentación porque le digo que le quiero hacer todo, me dice que no puede abrir mi correo, entonces que me está haciendo esperar y me hace una cosa o hace otra, ¿verdad? Yo le comparto la pantalla al momento que usted me indique, la cambiamos o como usted me diga. Adelante. Ajá, sí, nada más déjeme abrir mi presentación donde está ya para irme guiando, porque ya había puesto las explicaciones, bueno, las consideraciones, y ya la segunda parte, pues aquí ya está resuelto sin problema. Que le pido que me haga todo a la vez y se traba. Entonces ya ni me dejan, ya mejor cerré el correo porque quiero abrir el PowerPoint y no me abre ninguno al final porque se le hace muy pesado. A ver, este sésamo. A ver. Ya está cargando, a ver si está abre porque se me están negando. Maestra Ana Lilia, ¿tienes la presentación, maestra Ana Lilia? Ay, ¿yo, Ana Isabel?
No, es una compañera mía le mandé en la presentación, no sé si le haya llegado, y también si no, para que nos apoyara. A ver, deja chico rapidísimo. Porque no me deja, está muy lenta para abrirme la presentación y se me está complicando aquí todo. Voy. Doctor Mortimer, ¿podría darle a la maestra Ana Lilia todo mundo puede compartir pantalla, ¿verdad? Sí, Yo todos sí pueden puedo, compartir pantalla. pero no tengo la presentación No, no te llegó por correo. espérame. Sí, es que le envié tu correo, ves que te dije que te la enviaba. Sí, la tengo. Ya, déjame ver si ya. Bueno, pero a ver si tiene las letras, porque si está igual, pues ya se junta lo mismo. Sí, está sin texto la primera. Sí Ajá. está sin, pero puedo compartir sin problema. Ah, bueno, por favor, ¿no? ¿Me Sí, apoyas claro. en eso? Sí, voy. A ver, permítanme de que estamos en Ay, sí, aquí. así sacas mi alma del purgatorio, porque ya sí, me está dando el telele aquí. Sí, no te preocupes. Digo que esta es ¿sí me escuchan? Esta es la diapositiva donde ibas y o avanzo más, ahorita para rápido no la descargué, pero la puedo ir corriendo sin problema. Ah, por favor, Sí, entonces sería esta. a Tú me ver. indicas. Y ya, Era la tercera, la segunda diapositiva era, donde entonces, donde aparecen las luciérnagas de Talavera, esa, ajá. exactamente. Dices que sí tiene el texto. No, mire, ¿No tiene texto? no. Esta es la parte uno, ¿cierto? Ajá, Sí, no, sin texto, no, posiblemente como dice, cuando se convirtió, no sé, pues sí, no se guardaron esos cambios o ese formato, pero tú ajá. indica, pero como dices tú puedes ver la presentación, ¿no? Entonces, Sí, pero ahora no me deja abrirla. Me la abrió al principio, que dije que no se compartía, la cerré y ya no me deja abrirla. Voy a intentar que se pueda abrir de nuevo la presentación. sí, A ver, Sí estamos conectados. Susi Rendón, sí estamos conectados. Está habiendo un problema con la red, ¿eh? Hace ratito estaba yo conectada y me botó de la red. Sí, efectivamente. Lo que Ujú. pasa es que como ya no se escuchaba nada, Sí, aquí entonces estamos. se pasmó la imagen, pero bueno, estamos aquí atentos, ¿ok? Sí, muchas gracias. Por favor, nuevamente, sí vi que hicieron el pase de lista. Nuevamente podrían hacer el pase de lista. Es que había un detalle en el formulario. Por favor, ¿sí? Sí, claro, Muchas gracias. con gusto. Gracias. Anabel, por favor, Sí, doctor, dígame. mira, no puedo salirme de la pantalla. Entonces, ¿podrías enviarle el link a... Ay, ¿quién fue la que me habló? ¿A quién envió el link? Que no puede accesar. Ah, es que dice que no puede acceder. Es que estoy en el teléfono con Lucho. Le voy a Ajá, avisar, le voy a avisar. sí. No, Ya, lo voy a Lucho va a intentar. enviarle el link. Es que él es el que tiene el teléfono del licenciado Corichi y dice que directamente mejor se lo va a enviar, doctor. se está comunicando conmigo el maestro. Muy bien. Se salió, ¿verdad? Sí, se salió de la sesión. Sí, nos estaba diciendo que sí, también tenía problemas. A ver, ahorita, ¿qué me dice? Sí, gracias, estamos atentos. Creo que ahí sí se cumplió de que salió algo mal y se vuelve todo más peor. Dice que hay un problema con la sesión de Zoom. Sí, dice que no le da acceso, que lo tiene bloqueado o algo así, no sé. Sí, dice que está bloqueada la sesión. A ver, maestra, le estoy enviando el link de la reunión por el chat. Quisiera enviársela, por favor, al licenciado Corichi. Sí, enseguida. A ver si puedes entrar. Me voy a salir para probar. Ya envié el link al grupo. Sí, ya estamos aquí. Ya se conectó. Ya se conectó, ¿verdad? Sí, maestro Corichi, tiene apagado su micrófono y como ustedes consideren, también como dice el maestro, es algo que le preocupa mucho en ahí está. cuestión Perdón, ahora sí. de los asistentes. ¿Cuál sería la consideración que sigue? O les estaba comentando eso, maestro. Ujú. Bueno, atentos aquí.
Usted nos indica, ¿quiere que compartamos pantalla o va a compartir pantalla? ¿Le puedo compartir pantalla? Sí, por favor. Y digo que ya tengo ya, y yo voy explicando ya sin problema, y ya nada más le voy pidiendo para pasar las imágenes, ¿no? Por favor. Sí, estoy abriendo los archivos nuevamente. Entonces, dispongo ya solo de una hora, ya pasó una hora en lo que sí, que no, y que estamos, ustedes díganme. En la que está un poco más arriba, estábamos viendo entonces la tercera diapositiva. Vienen varios diseños de azulejos, un poco más. Ah, bueno, sí, estamos viendo esa, ¿verdad? Sí, tiene razón en la que estaba, ya es lo que está mal soy yo. Ah, bueno, entonces decíamos que la característica de la talavera se distingue por el blanco cremoso, que algunos llaman blanco marfileño, o también algunos lo conocen como un blanco sucio, es un blanco cremoso. Y cada pieza se realiza de manera artesanal, que esto es claramente que es una de las condiciones para ser patrimonio de la humanidad y que consiste, por supuesto, en realizarlas a mano, ya sea con un torno o con un molde base, dependiendo de si se va a hacer una taza, un plato, etcétera. Pasamos a la siguiente, por favor. Ay, a ver, esa no es la que no se ve muy completa y creí que había otra abajo de, bueno, está extraño eso. Bueno, déjela ahí donde estaba con el puerquito. Deje que lo ubique porque bueno, entonces, en la actualidad también se pueden usar colores ya establecidos. Recordemos que la talavera se basa sobre todo en lo que son los diseños originalmente para la porcelana china. Es por ello que los colores originalmente que se utilizaban era precisamente el azul y el blanco. En este caso, bueno, pues han cambiado, vemos que ya hay, pueden utilizarse también ya ahora reconocidos el color amarillo, el verde, el naranja y sobre todo el malva o también conocido como un violeta pálido. Para hacer el vidriado, comentaba, se utiliza sobre todo lo que es el estaño y el plomo, ya habíamos comentado sobre eso. Pues, lo que mencionaba también, el azul, ahora también llamado azul colonial. Desde tiempos originarios, en el siglo XVI, se empleaba sobre todo para utensilios de uso común, como son platos, jarrones, tibores, floreros, lavamanos o lavabos, artículos de religiosos y sobre todo figuras decorativas. Aunque incluso también se utilizó en una gran cantidad destinado a la decoración de edificios, como en el caso de la Ciudad de México, y por supuesto mencionar uno de los ejemplos más claros, que es la Casa de los Azulejos, que es un edificio del siglo XVIII y que fue edificado por el conde del Valle de Orizaba. Hablando sobre esto, salió un poquito sobre el tema, este palacio que el padre le decía a su hijo, tú nunca irás lejos ni harás casa de azulejos, con lo cual aseguran que su hijo, con el mismo dinero de su padre, realiza la Casa de los Azulejos, que ahora pues, sabemos que es un café muy reconocido en México, en la Ciudad de México. Bueno, se considera que este tipo de cerámica surge en Bagdad. Bagdad, que se encuentra a unos 85 kilómetros al norte de Babilonia, en lo que pertenece a la capital del mismo nombre de la región de Irak, en la parte, en la orilla oeste del río Tigris. Recordemos que el Tigris y el Éufrates son los que formaron parte o donde se encontraba entre estos dos Mesopotamia, y se origina este tipo de cerámica en el siglo IX. Desde aquí, los árabes, con el afán de imitar la cerámica china, la cual llegaba hasta esa zona, cosa curiosa, descubren esta ingeniosa técnica y la transportan a España durante la invasión que se hace a los moros en casi la mayor parte de España, durante cerca de 500 años, y después se establece raíces en México ya con la conquista española, mencionábamos a partir del siglo XVI. Pero tomemos en cuenta que en el periodo preclásico, ya hablando de México, en el Preclásico inferior, entre los años 2000 al 1400 después de Cristo, perdón, antes de Cristo en Mesoamérica, ya se tienen los primeros indicios de figuras y piezas de barro cocido. Las culturas originarias desarrollan una tradición alfarera con amplia variedad de técnicas para la producción, decorado y terminado de objetos cerámicos, destinados también a usos domésticos, ceremoniales, rituales y suntuarios. De ahí tenemos ya ejemplos, también se utiliza a partir de la segunda mitad del siglo XVI, ya existían las locerías, es decir, donde se elabora la loza, donde se fabricaban azulejos, además de objetos de uso doméstico y también suntuario.
piezas que demandaban tanto las instituciones militares como las religiosas, y esto está basado en información generada por Müller a partir de 1974. Las primeras locerías se situaron en la zona norponiente de la ciudad de Puebla y probablemente para que el humo no molestara a los vecinos, pues prevalecían los vientos de este y sur. Esto lo menciona Lech a partir de 1934. Aunque originalmente las lucerías comenzaron fabricando en un inicio tejas, ladrillos, cañerías y locería de uso común. Hay también, aquí hay una controversia, también aquí hay quienes, algunos investigadores aseguran que hay evidencias de que los dominicos fueron los primeros en pedir a la corona española el envío de algunos artesanos que dominaron la técnica de la loza esmaltada para la fabricación de azulejos, procedentes, ya mencionábamos, de Talavera de la Reina, por supuesto en España, con el objetivo de hacer azulejos que serían destinados para construcciones religiosas. Lo menciona Connors a partir del año de 1999. Aunque de acuerdo con los estudios realizados a principios del siglo XX, más adelante hablaremos de este personaje, Edwin Ackley Barrett, que hace un estudio, es la primer guía indispensable sobre la Talavera en México en el año de 1908, y que era un experto en cerámicas y por lo tanto mencionaba el primer estudioso de la historia de la mayólica. Él menciona que para 1565 en la ciudad novohispana de Puebla ya existió una incipiente pero pujante producción de loza blanca, término con el cual de manera genérica se le conocía la cerámica de Talavera hasta comienzos del siglo XX. Otros testimonios documentales han permitido identificar la llegada de ceramistas sevillanos y algunos italianos genoveses. Lo menciona Cervantes a partir de 1935 y Llanes en el año 2013. También vamos a ver que a partir del conocimiento de nuevos materiales y de las diversas técnicas aquí en la Nueva España, sobre todo en la región de Puebla-Tlaxcala, se complementa con los saberes europeos y árabes, dando lugar a una cerámica que alcanzó tal valor artístico por su policromía, que por ahí está considerada como una de las más hermosas del Nuevo Mundo. Esto ya es mencionado por Pérez de Salazar y de Obando a partir de 1979. Ahora sí, con la imagen con la que ya está, muy bien, y de acuerdo con Castro Morales, las investigaciones documentales de Enrique Cervantes permiten afirmar con seguridad que la producción de la cerámica comenzó en Puebla, ya mencionábamos, a partir del siglo XVI, claramente con la llegada de los primeros españoles. A partir de 1519, recordemos que llega Hernán Cortés a tierras continentales de América, ya que en 1492, siglo XV todavía, llega Cristóbal Colón, aunque llega a tierras del Caribe. El primero en pisar tierras continentales como tal, primero Tabasco, luego la Villa Rica de la Veracruz, que menciona o que ya habla o que bautiza Zempoala, y que bautiza como la Villa Rica de la Veracruz o la Villa Rica de la Verdadera Cruz, el mismo Hernán Cortés. Es entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Castro Morales hizo suya la hipótesis de Antonio Peñafiel, según la cual entre los primeros vecinos de Puebla hubo algunos procedentes de la región de Toledo, que en 1531 introdujeron esta industria en la ciudad y desechó por completo la leyenda de que los primeros loceros fueron traídos por los frailes del convento de Santo Domingo, concluyendo, sin dar sus fuentes, que hay datos suficientes para suponer que esta se inició entre 1550 y 1570. Castro Morales lo menciona a partir del año de 1989. Digo que ahí se genera una controversia entre si fueron los dominicos o no quienes introducen la cerámica de Talavera. Entre los factores que favorecieron el desarrollo de la actividad ceramista fue la facilidad en el acceso a la mano de obra prehispánica, al igual que a la esclava, ya sea tanto de negros del África o incluso de los chinos, que además era una mano de obra barata, accesible, además de la experiencia en el manejo del barro por parte de los prehispánicos, aunado a la amplia disponibilidad que existía de materias primas como arcillas y el agua. Y esto lo menciona Llanes en el año 2013. Del siglo XVII y hasta la primera mitad del siglo XVIII se considera como el periodo de mayor esplendor de esta producción artesanal. Ya habíamos mencionado Ackley en 1908 y lo reafirma Llanes en el año 2013. Muy bien,
De acuerdo con nuevamente Edwin Ackley Barber y Francisco Pérez de Salazar, los estilos de producción y acabado que se desarrollaron en este régimen fueron: de 1500 a 1700 es una talavera de influencia morisca, con dibujos geométricos y líneas entrelazadas. Se presenta la ausencia de la figura humana, hay motivos vegetales y lacerías, lo que es hoy muy similar a lo que llamaríamos una especie como de líneas, y casi siempre con fondos recargados por el horror vacui o el miedo al vacío. Recordemos que a partir del siglo XVI, precisamente por parte de la Iglesia Católica, después del primer gran cisma establecido por, en este caso, este personaje que establece el primer gran cisma dentro de la Iglesia Católica, en el año de 1545 se reúnen en el Concilio de Trento, en Italia, y surge el estilo barroco, que se define exactamente como un horror vacui o un miedo al vacío, por lo cual pasa el arte del estilo gótico, que se caracteriza por culminar en puntas, por los ventanales que flamígeros o que culminan también en punta, construcciones muy altas, oscuras, a pasar al estilo barroco, que se caracteriza por ese sobrecargo de elementos o de adornos. Ya posteriormente, de 1600 a 1790, vemos que hay una Talavera de diseño netamente español. En especial, la influencia de Talavera de la Reina, de Puente del Arzobispo y del barrio de Triana en Sevilla. A principios del siglo XVII se incluye el decorado a semejanza del encaje de bolillo, que el encaje de bolillo es esa característica también de un encaje muy cerrado con diseños continuos y que por supuesto es de notoria influencia morisca, aunque ya con diseños hasta cierto punto propios por parte de los españoles. Ya para el año 1600 a 1790 surge los diseños, hay una influencia de los diseños italianos de Pisano, que sobre todo predominan ya el color verde, el amarillo, el naranja, el azul y el negro sobre fondo blanco. Este es muy característico y lo que podemos ver en la ciudad de Puebla, en el antiguo templo de San Francisco, donde se venera al beato Sebastián de Aparicio, que es uno de los templos más identificativos, en esa combinación con ladrillo y cantera gris. También ocupa el uso, se utiliza, perdón, el azul como un fondo en ocasiones en lugar del blanco, que es lo que caracteriza a esta época y a partir del siglo XVII. Y ya también a partir de 1650, 1790, es esa como nostalgia a la porcelana china, con influencia sobre todo de la dinastía Ming, que la dinastía Ming se caracteriza por haber estado presente del año 1368 al 1643, y la dinastía Qing entre 1672 hasta 1722, y aún así predomina hasta principios del siglo XX este tipo de influencia en la Talavera, sobre todo en la azul, con ribetes negros que se presenta hasta el año de 1740. Ahora, muchos objetos artesanales mexicanos adquirieron la forma de estas porcelanas, ya que llegaron en la nao de China. Recordemos que la nao de China pasaba una vez por los puertos de México, una vez al año, con lo cual llegaban marfiles, llegaban sobre todo lacas, y sobre todo también era muy común que se compraran, se adquirieran para el país esculturas en madera hechas en las Filipinas. Entonces hacían un recorrido desde Asia hacia México para adquirir sedas, especias que además eran muy requeridas por la gente desde aquel entonces. Y para engalanar, en este caso, las porcelanas se utilizaban para engalanar las mesas de las familias más adineradas, que eran quienes podían pagar estos lujos. Sin embargo, muy pronto los indios en talleres de mayólica o talavera copiaron los diseños y los adornaron no con escenas cotidianas. En la porcelana china es común ver bosques, ver ruiseñores, ver a personajes sentados de pie en medio de jardines, y cambia por una gran cantidad de colores, de flores, de diseños geométricos y paisajes mexicanos. Es muy interesante porque muchos de estos objetos de porcelana servían de especieros en las cocinas de las clases altas. Entonces, ahí incluso podemos ver que también
se hicieron comunes, por ejemplo, para el uso de medicamentos en lo que eran en ese entonces las droguerías o el inicio de las farmacias. Ya a partir del año de 1800 a 1860 es una talavera hispano-poblana, tomando modelos sobre todo de la loza de Alcora y de Italia. Abundan los motivos costumbristas, personajes de la época, ya recordemos los trajes, los sombreros con plumas, por ejemplo, grecas con colores aperlados o tonos pastel, que es aquí donde más se caracteriza ese malva o ese violeta pálido muy característico. Se introdujeron nuevos colores como el azul punche o punchi, que el punche es un dulce muy característico de la época que todavía se sigue elaborando en algunas casas y que se elabora con maíz azul, lo cual le da ese color azul violáceo, un azul hasta cierto punto opaco, como un azul tendiendo un poquito hacia el azul marino, pero bueno, quien ha visto también, por ejemplo, el atole de maíz azul, ese color azul grisáceo, podemos incluso decir, y que se da por este dulce que era como una especie de gelatina o se vuelve gelatinoso, entonces surge ese color específico para México en la talavera con motivos neoclásicos, y ya a partir sabemos que del siglo XIX, pues están muy de moda, 1800, 1860, esa nostalgia hacia los estilos griego-romano, entonces se retoman, ya no hay este sobrecargo de adornos, aunque sí permanecen elementos, volutas, características de este estilo. Y estos motivos neoclásicos recurren a las guirnaldas, que también tiene mucho que ver con el estilo, por ejemplo, el rococó francés, o incluso también retomando del estilo plateresco, que trata de imitar la joyería de plata, perdón, con lo cual se van haciendo óvalos, se van haciendo elementos decorativos en las orillas como simulando cadenas o collares, las guirnaldas, los galones o incluso simulando tejidos. Y es por eso que en este periodo, perdón, sobre todo se fabrican esculturas de santos, de ángeles y hasta de vírgenes. Posteriormente vamos a ver que a unas de estas grandes familias estilísticas se suman otras que no fueron consideradas por Barber, Acri Barber durante el siglo XIX y sobre todo por influencia francesa que tiene un poquito, o sea, no hay tanta la diferencia que se puede notar por lo que mencionaba del rococó francés y nuevamente la cerámica de Alcora. Entonces hay una influencia francesa de la cerámica de Rouen. La cerámica de Rouen en Normandía, en Francia, esto lo menciona ya Casanova en el 2007, tiene como característica que trata de imitar de nuevo la porcelana china, pero la porcelana de pasta dura, que aquí se mezcla principalmente con cristal esmerilado, lo cual hace una porcelana, una talavera muy delicada y se le conoce como porcelana de pasta blanda, que tuvo también un gran auge. Entonces, se trata de imitar este tipo de cerámica propia de Francia. Y este tipo de porcelana blanda, que también se elabora ya con estaño, o sea, lo que mencionábamos, la cerámica estanífera, que le da ese brillo tan espectacular y que se lleva a cabo en Francia entre el año 673 a 1696 aproximadamente, y se considera la porcelana francesa, perdón, más antigua, aunque al parecer nunca se fabricó de manera comercial y en la actualidad se cree que solo se conservan 9 piezas de este tipo de porcelana, lo cual la hace tan desconocida, tan poco común y que llega esa influencia a nuestro país. Y es que resulta que los europeos no sabían que sentaban arcillas tan específicas en el siglo XVII, sobre todo ricas en caolín. Tlaxcala tiene como característica lo que a las orillas de la ciudad de Tlaxcala, lo que se conoce como los cerros blancos, son ricos en caolín o calcita, que es muy diferente, aunque son de la misma familia y pues no corresponde al mismo tipo de mineral, lo que en España, sobre todo, eran las minas de cal, aquí la calcita, lo que llamamos también cal de piedra o cal viva. Entonces, ese tipo de caolín se utiliza ya para la porcelana. Entonces, es el material que puede utilizarse de mejor manera, el más identificativo, el más cercano, y para desarrollar este tipo de elemento. Además de que requiere lo que mencionaba al principio, de temperatura de cocción muy alta,
de hecho mucho más alta de la cual podrían haber alcanzado incluso en Europa en la época. Y los alfareros tuvieron la necesidad, bueno, si incluso los alfareros, aunque tuvieran la necesidad de estas temperaturas tan altas, no había manera de conseguirlas para el siglo XVII. Y muchos pensaron que la translucidez de la porcelana china se lograría si incluían en la pasta lo que había mencionado, generosas porciones de vidrio esmerilado. Podemos decir casi como vidrio en polvo. Y es por eso que se consigue de esta manera la porcelana de pasta blanda. Aunque pues era mucho más frágil, fue lo que suplió de la mejor manera la porcelana china que era tan deseada. Y ahora sí vamos a ver, y tal como lo dijera Díaz de Cosío, México, sobre una base prehispánica más amplia, recibe estas mismas influencias, las hace propias, y eso se debe a la opulencia alfarera del México actual. Por su parte, la industria del azulejo llegó a España procedente, y comentábamos, ya lo mencionó también, de las culturas árabes, y Valencia en el siglo XIV era el centro de irradiación donde se fabricaban en especial para decorar las edificaciones arquitectónicas. Recordemos que la talavera en sí, al inicio, se utilizaba por ser impermeable, por ese brillo tan espectacular y que evitaba la humedad. Era entonces que se utilizó de inicio para fuentes, posteriormente fachadas, pero principalmente también cocinas y baños, ya que las fuentes, cocinas y baños iba a permitir que fuera lavable, con lo cual iban a evitar humedades o iban a evitar algún tipo de acumulación de hongos, etcétera, o desgaste de los pisos, como ocurre con el ladrillo común o barro cocido, con lo cual al ser impermeable le permitía todas estas ventajas. Es por eso que en México la tradición del azulejo de superficie plana tipo Pisano, que fuera introducido a Sevilla por Niculoso Pisano, ya que venía de Pisa en Italia, y esto lo menciona Sancho Corbacho en el año de 1948. El impacto español en la producción de cerámica en la Nueva España se dio de tres maneras. Primero, piezas que no cambiaron su técnica de producción y uso, como fue en el ejemplo de las cazuelas, los comales, los molcajetes, los jarros y algunos objetos ceremoniales. Bueno, no sé si podamos poner la segunda parte de la presentación. ¿Es esta ya la segunda parte? Mire, ya hice la segunda parte. Ajá, entonces, es que a la segunda parte le había yo puesto WAP Talavera 2, Este es el archivo que me compartió Lucho. ¿sí? Bueno, a ver, porque está, a ver, veamos, creo que es de la primera parte, entonces ah, bueno, a ver, si ponemos entonces de la primera, por favor. Ahorita yo cierro la segunda parte. La primera, no, la primera ya la podemos ver mejor, ¿no? Pues no sé, o tampoco tiene letras. Es la primera de la segunda presentación es esta. Esta es la primera diapositiva. Mire, dice que es la 1 Perfecto, y pero ya 30. tiene las letras, ¿no? Ahí es más fácil, ¿verdad? Entonces, comentaba que se clasifica en tres partes. La primera, que no dejan de ser las cazuelas, las ollas, que ya se elaboran en Talavera. Aquí vamos a ver que hubo otras que se modificaron, como en el caso de lo que son esculturas de deidades, que se hace como decoración para los templos. Ay, ay, ¿qué está pasando? Ay, no puede ser. Todo se me junta. A ver si. Las decoraciones para los templos, como en el caso ya habíamos mencionado, por ejemplo, el de San Francisco, y también aquí ya vemos que se elaboran personajes. Entonces, nuevamente van a surgir vírgenes, surgen santos, surgen, por ejemplo, también niños Dios, por lo cual los nacimientos empiezan a establecerse como tal. E incluso, curiosamente, se hacen imágenes, por ejemplo, del diablo, se hacen soldados, etcétera. Además de representaciones homorfas, lo cual también aplica mucho ya para lo que son los nacimientos, como son caballos, se hacen vacas, ok, esta cosa. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver la introducción de tecnologías, como es Originalmente, los molinos se hacían sobre todo de grandes piedras de mármol. Entonces, como los molinos antiguos, las piedras están como amarradas, sostenidas hacia una forma giratoria, una especie de fuente o de era, donde se colocaban entonces estas
los minerales que se mantenían durante varios días para hacer la molienda como tal de los elementos o los minerales que se iban a utilizar para ya la decoración de la talavera. Y vemos, por ejemplo, también el uso de tornos, que también originalmente eran manuales, eran irlos moviendo con el pie, y que ahora también pues ya se utiliza mucho lo que son los tornos de manera eléctrica. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver entonces que la importación de piezas europeas, tanto de la mayólica que mencionábamos que ya reafirmando que se trata cuando se hace aplicación de minerales, en el caso y orientales como es el caso de la porcelana. Vamos a poder observar que se diversificaron la iconografía y los colores usados. Bueno, aquí ya lo menciona Müller en el año de 1974. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver que fue tal el aumento en la demanda de la talavera, de la talavera blanca y sobre todo de los azulejos, que se promueve, se pone de moda, se busca el que ya, bueno, surgen tanto los talleres y por supuesto los aprendices, con lo cual al ver que era, pues digamos en sí un negocio, se busca establecer el poder incluirse, el poder desarrollar, empezar a ser maestros. Esta es una parte muy interesante porque esto se establece a partir del siglo XIX en base a las investigaciones realizadas, que mucha de la mano de obra, aparte de los alrededores de la ciudad de Puebla, fueron de San Pablo del Monte, mencionaremos más tarde, San Pablo del Monte Tlaxcala, que tiene mucha cercanía precisamente hacia esta zona, y es por eso que surgen talleres en San Pablo del Monte a partir del siglo XIX. Aunque la maestra Milena Koprivica mencionaba ya que a partir del siglo, del siglo XVI, a ver, perdón, voy a volver a entrar porque mi celular me está, ya se quiere apagar y bueno. Maestro, ¿quiere usted prender su micrófono? Gracias. Sí, ahí es que digo que ya mi tele fuera, que no podía abrir la presentación. Digo que hoy sí se me han juntado todas las pulgas en un petate. Entonces, comentaba, razón al tener tal promoción, la talavera, a partir del siglo XIX, se busca ya regularlo, reglamentar ya lo que es este oficio, formando un gremio, que esto ya del el siglo XIII en Europa hasta el siglo XVI eran comunes los gremios, es una especie de sindicatos en donde, y esto por ejemplo lo vemos comúnmente todavía en la que se establecía en esta calle, el gremio de los zapateros, el de los etcétera. Entonces era como por barrios donde se agrupaban dependiendo del oficio que desempeñaron. Con lo cual se pretendía establecer una serie de que les permitiera proteger los intereses de los artesanos. Es por eso que al tener aprendices, que comúnmente los aprendices era el tener un alimento y que desde muy pequeños era, pues te estoy enseñando, con lo cual no te voy a pagar, porque apenas estás aprendiendo y llegaban desde cargar el material, o sea, una serie de cosas hasta que poco a poco se les iba enseñando el oficio como tal, porque mucho te estoy pagando con con el paso de los años, después de ser aprendiz, pudieran llegar a ser maestros. Intención de conservar a la vez la calidad y originalidad de las piezas. Ahí lo menciona Peoni 1973, citado con Tolentini y Rosales en el 2012. Por favor, que este es muy interesante de cómo se mantiene precisamente que se le pide por ello al virrey de la Nueva España que en 1652 a Francisco Fernández de las ordenanzas correspondientes para capitular las condiciones y gravámenes requeridos para el desarrollo del oficio, por lo cual el virrey de 1659 otorgó el mandamiento para su publicación. Bien, por favor. Muy bien, vamos a ver entonces, estas ordenanzas se conformaban por 10 artículos, donde ahí se mencionaba quiénes podían realizar estos trabajos, sobre todo tenían para ser grandes maestros, realizar las tareas y sus funciones como tal, en 3 géneros, lo que se conoce como la loza fina, lo que estamos hablando acerca de la talavera, la loza común y la amarilla vidriada.
que tanto la vidriada como la loza común pues, se consideran de uso doméstico, sobre todo para cajas. Recordemos que eso tenés común, la parte de Puebla, Tlaxcala, el uso de o de vidrio, ese tipo de vidrio se consideraba de lo más barato en comparación con el cristal. Entre más cristalino, pues su valor era mucho mayor, pero pues era para la gente que no tenía los medios económicos para pagar ese tipo de material. Aunque vamos a ver que el artículo más extenso es el octavo, que se refiere a la normación precisamente de la loza. Y esto lo menciona Cervantes en 1909, de acuerdo con Thompson en el 2002 y todo, también por Tolentino y Rose. Los gremios en la época colonial sirvieron para que los grupos de artesanos con parte de la producción dentro de sus oficios. Por eso mencionaba que eran una especie de sindicatos, no cualquiera se lleva, no, es que tú no eres parte del gremio y por lo es permitido. Además, otra de las cuestiones muy interesantes, que vemos que específicamente Tlaxcala no fue colonia como el resto del país. Apoyado la conquista de México Tenochtitlán, los tlaxcaltecas tuvieron un gobierno propio, la corona española, el gobierno originario, y entonces por eso clasifica como época virreinal, que es donde notamos estas diferencias. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. En España también se establecieron otros lugares donde se llevaba a cabo la locería, como el caso de Oaxaca, que curiosamente siguen manteniendo una gran aceptación, un gran reconocimiento. En el caso, por ejemplo, sobre todo predomina en Oaxaca el barro negro, aunque también en Michoacán es más identificativo por el barro de pastillaje, esas figuras que ve, y Jalisco se ha identificado también por lo que con la escala la muñequería, o sea, son de los más bellos, por ejemplo, nacimientos de barro, y aunque la calidad del barro de Jalisco también es conocida. Como grandes productores de cerámica vidriada en los tres casos, que es el barro verde, aunque no tiene tanta representatividad como es el caso del, teniendo sus propias técnicas, formas y estilos que ya mencioné. Tanto Puebla y Tlaxcala son quienes mantuvieron la continuidad de técnicas y materiales originales, y lo menciona Llanes en el año 2013. Entre las cerámicas vidriadas que se pueden actualmente en México, la talavera es la más antigua y la de mayor continuidad, pues se sigue produciendo hasta... Pasamos a la siguiente, por favor. La vocación de las ordenanzas, así como la importación de cerámica inglesa y francesa a bajos precios, los diseños, la economía, estamos hablando de una situación muy dura, sobre todo por la independencia del país, lo cual genera pues una caída económica en general. Influyeron para que la producción entrara en franca decadencia, por lo que algunos de los talleres se dedicaron a fabricar loza corriente para ferias y mercados. Esto ocurre durante la Guerra de la Independencia, a partir del año de 1810, que estalla la independencia gracias a personajes como Costilla. Se considera que en Puebla, específicamente en la ciudad de Puebla, 6 talleres que existían ya para la época de talleres de Talavera, solo se conocen 7, y estamos hablando en el siglo XIX. Con lo cual, al abolirse, le permitió que cualquiera produjera cerámica a su libre albedrío, ya no había ese sindicato, esa hermandad, y con lo cual también va a haber ya maestros como tal, que ya no hubiera quien rigiera, porque un maestro otro decía, no, este no está haciendo buen trabajo, los demás se le iban encima, pero como ya no rigiera estas condiciones, baja durante esta época también muy, por supuesto, dependiendo del productor de Talavera, que como tal se asignara. Pasamos a la siguiente, por favor. En 1897, aquí lo menciona, llega a México el artista catalán Enrique Luis Ventosa, que genera, estamos hablando ya posterior de México, ya finales, o sea, se termina bueno, de algunos considera que acaba la independencia de México en 1821, esto estamos hablando de casi... Llega este artista también español, quien junto con Antonino inicia 3 años después la decoración de la Talavera. Revivir una tradición que para entonces se consideraba que ya no tenía varios talleres de producción de loza fina, tratando de crear nuevos estilos de interpretación de elementos antiguos, dibujos de códices, ya un elemento ya muy característico, entre otros elementos decorativos.
Y es por eso que entre los años de 1928 resurge esa demanda de los azulejos. Un elemento muy interesante, recordemos que después de la separación de España, en ese momento, después de la postindependencia, todo lo españolizado, pues era rechazado, pues al ver esos diseños de códices, se identifican con esos elementos mexicanos y es por supuesto que una cerámica de gran calidad se vuelve a poner de moda al identificarse con la calidad de este material. Y es entonces a otras poblaciones, la verdadera, que se considera ya un elemento más único, más propio, más identificativo, como es el caso de cuyas construcciones para la época se influyen por el estilo y por supuesto del estilo mexicano. Pasamos a la siguiente, por favor. Para finales del siglo XX, publica en el Diario Oficial de la Federación la Declaración de Denominación de Origen de la Talavera. Es algo muy importante. Recordemos que incluso Guanajuato ha buscado establecerse o verse como Talavera, lo cual ha sido rechazable. Es por eso que es muy importante una denominación de origen de cual Ore Cerámica, aunque sea muy similar, no puede recibir el nombre de Talavera. Y recordemos que la zona Talavera, que comprende los distritos judiciales de Aclisco, la ciudad de Puebla como tal, Cholula y Tecali de Herrera, en el estado de Puebla, y la región geográfica de San Pablo del Monte, en Tlaxcala. Para el siguiente norma oficial, con esos números, la cual establece, ay, ya me perdí, por favor, la cual establece las especificaciones que debe cumplir la cerámica denominada tal, y lo que habíamos mencionado, el proceso de ser manual y de tipo artesanal, además de emplear características de esta. Esta es primordial porque en la base deben de ser los barros, los pigmentos o los barnices deben de ser de origen mineral o puede ser con minerales. Se establecen pastas prefabricadas o algún tipo de barniz de tipo industrial como tal, como Talavera. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, sí, son muy específicos y los procesos que deben de llevar a cabo para que sea denominada Talavera. Mencionaba, se utilizan dos tipos de arcilla, una de color parduzco, que se le negra, y una de un tono rosado, que se le conoce como blanca. Las van a darle mayor plasticidad, lo cual permite que las vasijas no tengan que eso y que tengan una superficie lisa y que además tengan una alta resistencia. Se mezclan por partes iguales y se mezclan en tanques de agua para irle quitando las impurezas. Entonces, de ahí se pasan a un segundo tanque, esto es como si fueran para ir quitando las impurezas, donde se va a volver a tamizar en un tamiz para evitar pequeñas piedras o partículas que no correspondan a algún elemento que puede ser característico de este tipo de materiales, partículas principalmente que podrían ser. Y de ahí se va a colocar esta mezcla, este lodo, esta agua en un tanque donde se va a dejar reposar. Con esto, la tierra más pesada se va a ir al fondo y se va a ir eliminando el agua de la superficie. Reposar de 15 a 20 días al aire libre y se va a transportar a unos donde son depósitos de barro donde va a permanecer almacenado por lo menos. Esto recordemos que es una técnica similar, por decirlo de alguna manera, elaboración de la argamasa. El caso de la argamasa, que es una mezcla de cal, arena fina, de huevo, esta mezcla se dejaba en pudrición durante 2 años. Se dejaba como que fermentara, lo cual va a hacer que su cohesión sea mucho mayor. Eso se mantiene en un cerrado, en un barril cerrado, y que no le pegue el aire para que se mantenga húmedo y eso va a fomentar la base de la talavera. Después, este depósito se lleva a cabo en un sitio seco y alejado de la luz solar, lo que comentaba, y el periodo de reposo que va a favorecer su plasticidad. La masa del barro se lleva a cabo como los pies, le da mayor dureza al momento de golpear la talavera con los pies, va a darle mayor consistencia por los golpes o el apisonamiento, por decirlo de alguna manera, va a darle tensia para evitar acumulación de aire o para evitar que se hagan algún tipo por el secado del barro. Entonces, esto va a ayudar a emparejar esta materia. Pasamos a vamos a ver ahora, entonces, que se toman pequeñas porciones llamadas tallos para trabajar la pieza en un torno, cuando se tratamos de tazas, de vasijas, de floreos, o se va a utilizar moldes en caso de que se los objetos. Entonces,
se van a colocar, en el caso, por ejemplo, de los azulejos, sobre pequeñas tarimas o tarimas, y se va recortando el sobrante con un alambre, sobre todo en las orillas de la misma, y ya de ahí se van cortando con la presión del alambre. Se forman hileras y después se dejan de 30 a 40 días, se separan, de manera indiscriminada, o sea, sin un orden, durante un mes para asoleándose al sol, con lo cual se le llama cochura, que viene del bizcocho, parecido al término de la pastelería. Se hace un bizcocho o se le da de manera abreviada, o que en la lengua náhuatl se le identifica como. Pasamos a la siguiente, por favor. Para la elaboración de otros objetos, comentamos, se utiliza el torno. Este es algo muy utilizado, ha estado unido a la alfarería desde tiempos inmemoriales. Aquí en la imagen vemos, por ejemplo, el uso eléctrico, con lo cual a veces es muy pequeña, ya no se necesita toda una mesa, haciendo uso del pie, lo cual también requiere de cierta práctica, de cierta destreza al principio. El artesano se ayuda con una lámina en forma de caña, como lo estamos visualizado, o para darle el contorno a la pieza. Y además, dar apariencia a esa superficie suave o lisa, y después de la pieza elaborada se va a cortar con alambre fino. Esta va a secar en cuartos sin ventilación por un periodo de 50 a 90 días. Nuevamente, el secado sea parejo y la absorción de agua lentamente va a permitir la resistencia mayor de la pieza. El primer horneado se saca, se meten a la primera cochura o jagüete a ojo claro, en una temperatura entre 200 a 500 grados en promedio, similares a los que se utilizan para ladrillo o tejas, que recordemos que se elaboraba el barro cocido, y es ideal para las temperaturas en el primer cocido o primer horneado. Aunque con anterioridad de la temperatura, ya que originalmente se utilizaba leña y ya desgraciadamente algún tiempo tradicionales utilizaban hasta llantas viejas, lo cual provocaba un alto contenido de contaminación. Se perdía hasta el 30% de las piezas, ya que el cocido, lo cual también se utilizaba como un control de calidad, sabiendo que de 100 piezas no iban a resistir, o iban a salir fracturadas o sentir en un momento dado, o se iban a pegar, con lo cual es una merma, y considerando sobre todo, ya considerar qué tanto de piezas se requerían, tomando en cuenta las pérdidas. Pasamos, por favor. Revisan y limpian las piezas con agua y una escobeta para quitar alguna rebaba, algún elemento que se haya sobresalido, si se pegó con otra, y ver si alguna se pueda salvar, etc. Es entonces donde se aplica el esmaltado o vidriado. En este caso, el esmaltado es sumergir las piezas, sobre todo, que es más común, por el darle un acabado más parejo, lo que ya es acabado. Algo muy interesante que ahora podemos determinar cuando una pieza es cuando ahí hay un proceso industrial, por un elemento muy sencillo. Por mucha que sea la pieza, o por mucho que se haya trabajado con mayor cuidado, él siempre va a tomar la pieza de alguna de las orillas, de alguno de los extremos. En el caso, por ejemplo, de los floreros, procuran agarrarlos de la base y poder sacarlos inmediatamente o hasta con unas pinzas. Es común que al realizar una pieza de talavera artesanal haya una mínima que haya sido cubierta por este esmaltado. Aparte de que por mucha pieza, también al momento de ponerla a secar, va a poder presentar un líquido, lo cual nos habla claramente de que es una pieza artesanal. Cuando la pieza está completa, podemos dudar y que se trata de una pieza que ya se trabajó de manera industrial, es decir, que ya el esmaltado vidriado se aplicó por aspersión, o que se como si fuera un bañado de ir colocando las piezas, y ya se aplicó el barnera, en que no fue necesario tocar esa pieza, colocada sobre rejillas. Las piezas que pasan el control de calidad se sumergen en el barniz, que le va a dar la dureza y brillo a la segundo horneado. Este barniz, llamado larca, que se compone lo que plomo, estaño y arenilla, sobre todo que son cristales de cuarzo, no la calcita, y óxido de hierro en su mayoría. El hierro le va a dar un color rojizo, lo cual va a exaltar los demás colores. Que en el caso de la restauración, cuando se hace, por ejemplo, una aplicación de laminado en oro, es un bol rojo óxido, que va a hacer que resalte dorado.
En el caso de la plata se aplica una pintura bol de color negro. O mezclar con el color rojo, curiosamente va a hacer resaltar, aunque nunca veamos una pieza de Talavera con destellos rojizos. Pasamos a el decorado. En bizcochos son pintadas a mano, que esa es parte de la necesidad de la técnica hecha completamente a mano, delineado de manera directa, con motivos decorativos, utensil, como los que vemos aquí en la imagen, una serie de diseños que cuando empiezan pintores, algunos artesanos, en sus inicios, perdón, un papel carbón para dejar marcado la pieza, la figura, el diseño, el stencil, y de esta manera los maestros o pintores ya con una gran habilidad, con experiencia de años, lo hacen directa, aunque comúnmente hacen unas trazas de lápiz para decir, para que queden a la misma altura o para distribuir cómo van a quedar las figuras, cuántas caben en unas guías o líneas, pero vemos artesanos que son y pueden realizar la pieza con los ojos cerrados y de memoria. Y las piezas se pintan con colores minerales, diluidos en agua y aplicados con pinceles hechos por los propios artesanos. Pasamos a la talavera. Ahora exige que haya una, que sea muy gruesa, la pintura es de alguna manera. Algo aquí muy interesante, vamos a ver los colores. Uno queda sorprendido porque uno ve un color verde intenso y uno dice azul, perdón, pero si es verde. Al momento de hornearse, muchos colores cambian. No sé, ejemplos, el verde se puede volver un azul intenso, un verde negro. Entonces, cuando uno pinta una pieza, ve unos colores que dice en la tira. Ahí, por ejemplo, vemos un gris, vemos un color como morado, color azul cielo. Entonces, además, recordemos que hay dos piezas. Hay lo que se le llama plumilla, que tiene un fondo como si fuera precisamente trazos muy ligeros, muy delicados, como simulando plumas de... Hay otros más fuertes, o son puntos, que son líneas muy específicas que resaltan, donde vemos que prácticamente le dan volumen a una pieza en talavera. A la siguiente, por favor. Por supuesto, pues ya muchas veces son regidos a petición de quien va a comprar la pieza. Mencionados también aquí aproximadamente, bueno, hasta 1200 grados, 1050 grados centígrados, es cuando debe alcanzar una temperatura necesaria, lo cual mencionaba, no va a alcanzar comúnmente un horno casero. Y vamos a ver que también se apaga el horno, enfriar antes de sacar las piezas. Esto es primordial, es sano, que sabe, o sea, se apaga el horno y se debe dejar enfriar por lo menos. Sabemos que al abrir el horno de manera inmediata y sacar las piezas, están ardiendo, se pueden sacar con pinzas o con guantes, el cambio de temperatura inmediata va a hacer que la pieza se fracture en nuestras manos. Entonces, el cambio de temperatura latino, entonces por eso que es tan largo el proceso de talavera. Oiga, quiero esto, no sabe que olvídelo, es imposible. Y si alguien nos hace, hay pedidos de un día para otro, seguramente ya lo tenía y ya lo está pintando o ya le los elementos o nos está engañando y no está haciendo o no nos está entregando realmente. A pesar de que hay mayor número de control en el proceso, por supuesto ya hay termómetro, ya se puede la temperatura al interior del horno. Es común, esta es una tradición que además en México recordemos que todo está... Disculpe, maestro, está terminando el tiempo de la exposición 5:59, por favor. Muy bien. Bueno, entonces concluimos con esto. En sus etapas se siguen realizando bendiciones y rogatorias para que la producción sea... Es muy importante que se mantenga, que están diseños en Talavera. Mostraba una imagen de un Mickey Mouse que ahora se encuentra hecho en Talavera. Se encuentra el Museo de Arte de Tlaxcala en esa apertura hacia las nuevas generaciones, este tipo de piezas, de artesanías, que se siga manteniendo, en este caso, los gremios como tal, y que se sigan dando, y las maravillas también, la apertura hacia artistas, como por ejemplo el caso Soriano, en el caso de Toledo, que se buscaron para que pudieran realizar sus propias y de seguirle dando la importancia, el valor a esta tan poblana tlaxcalteca y a la vez universal. Muchísimas gracias, disculpa por todas las situaciones que tuvimos que pasar, ¿verdad? Sí, maestro, ha sido una serie de problemas, pero finalmente sí se pudo disfrutar de su exposición, que
que nos queda todavía para próximas exposiciones. Estas situaciones Claro. con el Internet suele suceder, así que todos entendemos, pero nos queda material para que próximamente nos siga acompañando en, en, en estas exposiciones del Diplomado Permanente de Claro. Patrimonio Cultural. Muchísimas gracias, que para mí es un placer el poder compartir con ustedes un poquito de lo poco de lo que he ido conociendo e investigando. Le doy la palabra, está el doctor Mortimer. Maestro Corichi, muchas gracias por esta tan accidentada presentación y Así es. esperemos vernos muy pronto. Muchas gracias por su participación y le haré llegar su reconocimiento con Lucho. Claro que sí, Le agradezco rector. mucho Muchísimas gracias. su presentación. Estamos para servirle, que estés muy bien. Gracias. Si me permiten tantito, por favor, nada más felicitar al licenciado Corichi, que estuvo excelente su exposición. Bueno, no pudimos tenerla completa, pero muy interesante toda su investigación que ha realizado pues, sobre la Talavera. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, agradeciendo la participación del maestro Corichi, yo les invito a que tomemos 5 minutos o 7 minutos antes de la siguiente exposición. O sea que podríamos dar inicio a la siguiente exposición a las 6:10. ¿Les parece bien? Sí, gracias. Bueno, ahorita nos vemos. Gracias. Ya está nuestro ponente. Ya llegó nuestro ponente, ¿verdad? De la siguiente exposición, que es el maestro Delfino Sánchez, ¿verdad? Sí, ya estamos presentes. Maestro, ¿quisiera usted hacer un ensayo de si puede usted compartir pantalla o voy a compartir la presentación que le compartió al maestro Lucho? Si me permite, creo que sí la podemos compartir. Permítame. No sé si se vea la presentación.